Bueno, empezamos otro episodio del podcast Despertar de la Riqueza, porque aquí damos conceptos que te hacen abrir la mente y que puedes ponerlos en práctica rápido. Como siempre, bienvenidos, muchísimas gracias. Pues ahí puedes darle clic, ponle un me gusta, ponle suscribir, ya sabes que esto le puede servir a muchísimas personas. Y pues en este espacio estoy encantado de compartir este episodio con un gran amigo, Luis Salvador, un amante del crecimiento personal, ¿no es cierto, Luis? Bienvenido, ¿cómo estás, amigo? Gracias, mi querido Pablo, qué honor también recibir esta invitación a este tremendo espacio de crecimiento y, como bien lo decías, amante de crecer, de aprender y de aportar valor a la gente, y sé que pues a través de este episodio pues llegaremos a muchas vidas ahí en pantalla. Chévere, muchísimas gracias, estamos súper contentos, pero mira, Luis tiene, o sea, ese es el título grande, ¿no es cierto? Pero tienes un montón de cosas que nos vas a compartir ahora, porque el crecimiento, qué ha pasado contigo, cuándo decidiste, y sobre todo entregarles esa experiencia a las personas que pueden poner en práctica rápido, ¿no es cierto? Así que nos vas a ir contando de todo y pues quédate ahí porque el final es espectacular. Vamos a ver qué nomás puedes hacer, ¿sí o no? Total. ¿Listo? Conocimiento aplicado a la acción. Así que ya sabes, ahí pones suscribirte, me gusta, compartir y pues atento porque también les puedes preguntar a Luis algunas cositas que él te va a responder. Chévere. Bueno, vamos de lleno porque se muere el tiempo. Súper. De una para lo que vinimos. Eso. Bueno, nuestra producción aquí nos ha pasado. Primero, hijo de Dios. ¿Por qué te pones así? ¿Por qué sientes eso? Porque yo siento que a lo largo de los procesos transformacionales y de la vida, realmente el mayor proceso de elevar la conciencia es a través de conectar con Dios. Y más allá de la parte religiosa, que eso es un mecanismo del ser humano para conectarse con Dios, Dios tiene unas formas mucho más directas de relacionarse con nosotros, y en ese proceso pues he aprendido a conocerlo. Okay. Y cuando lo conozco lo empiezo a amar, porque uno no puede amar lo que no conoce. Exacto. Entonces, no, totalmente entregado hoy a él, a lo que él decida con mi vida, etcétera, y porque realmente he entendido que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien. Chévere, qué bien. Oye, cuéntanos, ¿siempre fuiste apegado a Dios o llegó algún momento en tu vida que te diste cuenta o tuviste un llamado o algo así? ¿Cómo fue esa partecita? Esa parte fue interesante porque yo me crié como en colegio católico. La típica. Ajá. Por ahí en un momento me hice de una novia que era adventista. Ya. Y ella se sabía como full la Biblia, la mamá, etcétera. Y me daban duros. Entonces me decían que debía hacer esto, que debía hacer esta otra. Y yo en muchas cosas no sentía paz. Ya. Entonces llegó como un momento en mis 20 años cuando yo dije, no, yo tengo que ver en qué creo. Entonces cogí la Biblia y me empecé a leer del Génesis al Apocalipsis. Me acabé la Biblia en 6 meses. Wow. O sea, me la devoré, quería realmente. Y cuando yo me iba leyendo, empecé a ver y dije, no, o sea, sí está lo que me dices, pero acá también está otra cosa. Entonces empecé a darme cuenta y empecé a formar mi propia creencia basado en lo que obviamente decía la Biblia. Y ya ahí empecé a conocerle a Dios y obviamente dije, no, o sea, esto es, le empecé a ver en muchas cosas, le empecé a materializar, empecé a escucharle y fue una cosa espectacular cuando viví eso. Entonces ya de ahí empezó como ese proceso transformacional en la parte espiritual. ¡Wow! Vamos por partes. ¿Qué recomendarías a gente que está como perdida, que no cree, más allá de la religión como tú lo dices, que es más bien esa relación con Dios? A veces se malinterpreta o hay muchos criterios. Hablar de esto podríamos hablar 3 capítulos. Total. Pero ¿qué les dirías? Porque eso es importante, que uno tenga esa conexión espiritual para tener un crecimiento físico, ¿no es cierto? Total. Y es que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu muchas veces no lo damos, no trabajamos. A veces incluso el cuerpo, que es lo físico y lo tangible, la gente no va al gimnasio, no come bien. Claro, que es el templo del espíritu. Que es lo que vemos. Entonces mucho menos a veces trabajan la mente y peor aún el espíritu. Pero el espíritu tiene mucha relación precisamente con esa conexión con el Ser Supremo. Entonces mi consejo siempre es conócelo. No juzgues las acciones de... Yo tengo una tía que siempre le digo, ella va a la iglesia 40 años, pero no es un referente en ninguna de las áreas de la vida, y a pesar de que uno puede decir, entonces muchas veces decimos, es que él es cristiano, entonces tiene que ser perfecto. No, simplemente él es cristiano, qué bueno, y yo voy a encontrar
en qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo necesito, cómo voy a llenar esos vacíos internos míos, sin importarme los errores que puedan cometer la gente que va muchas veces a la iglesia o que profesa la fe. Es una conexión personal, digamos Total. así. Y tienes que dejarte llevar, definitivamente, ¿cierto? Sí, sí, O sea, sí. más bien es dejar de criticar y más bien enfocarse en uno. Exacto, y yo siempre digo, ponle a prueba a Dios. Muchas veces cuando lo necesitamos le pedimos, pero dile, Dios, muéstrame esto, necesito esto, y van Y a te ver las pone. respuestas. O sea, es inmediato, entonces que hay que darse esa oportunidad. Exacto. Qué bueno, chévere, Luis, muchas gracias. Oye, esposo y padre. Sí, 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 tengo 3 hijos. Y ahí justo de lo que decías, a qué momento pasa todo eso. Yo siempre soñaba desde pequeño con una familia porque yo no crecí con mi papá. Ok. Mis papás se divorciaron cuando era yo pequeño, entonces yo siempre dije, yo quiero una familia, quiero estar con mis hijos, está. Me casé joven, tuve 2 hijos varones y aparentemente pues todo estaba bien hasta que realmente no estuvo todo bien. Paso por un divorcio. Mi ex esposa era de la ciudad de Guayaquil, se va a vivir a Guayaquil con mis hijos y ahí es cuando yo digo, necesito hacer algo porque como empleado tener solo 15 días de vacaciones al año para verles era una realidad que yo no quería. Y empezaba a viajar todos los fines de semana a Guayaquil y eso me implicaba costos, y tenía que pagar el hospedaje allá, la comida, lo que necesiten los niños, más lo que yo hacía acá, etcétera. Entonces ese fue como mi punto de quiebre, Ya. antes de conocer el crecimiento personal. Wow. Claro, oye, qué interesante que lo mencionas porque, digamos, en tu niñez tuviste una ruptura, no creciste con tu papá y eso era como algo súper fuerte que tú lo querías cumplir, pero llega también una separación tuya. Correcto. Y te influye en esto, o sea, fue como un timbre, como un despertar, decir, oye, pero yo quería esto y no lo pude hacer, ¿qué tengo que hacer? Algo así, ahí empieza tu crecimiento. Sí, es que muchas veces, ¿qué era lo que yo sentía? Y es que, claro, cumplí el sueño, que era tener una familia, Ajá. pero no cuidé el sueño. Ah, ok. No regué el sueño Importante. y sobre todo no seguía trabajando. ¿Por qué? Porque no tenía información. O sea, yo pasaba yendo al trabajo todo el tiempo, esforzándome porque yo era solo el que mantenía la casa. Entonces venía como las deudas, el estrés financiero. Entonces yo era trabajo, pero no tenía nada de esa noción de hogar. Entonces cuando a mí me pasa esto del negocio, yo no era una mala persona. Decía, pero ¿por qué a mí? Entonces alcé la mano, busqué ayuda y en ese proceso de buscar ayuda me empezaron a terapiar. Y dije, wow, o sea, que estas herramientas que si yo las hubiese tenido, otro hubiese sido el cantar. Entonces dije, no, yo quiero aprender esto. Y me puse a estudiar en una universidad de Puerto Rico terapia familiar desde ese entonces. Wow, ya. Para sanar yo y por supuesto permitir a muchas personas también que no pasen. Y ese fue como otro peldañito digamos, de un proceso personal que me llevó precisamente a crecer de una manera más acelerada. Y hoy te puedo decir que después de haber pensado que ese episodio era lo peor que me pasó en la vida, de haber estado en depresión y demás, hoy te puedo decir fue la mayor bendición de mi vida. O sea, hoy doy gracias a ese proceso, hoy tengo lo que tengo gracias a ese episodio y es maravilloso. Y muchas veces te debe haber pasado, Pablito, que pasan cosas malas, no entendemos del por qué y de repente después de un tiempo solo hay que dejar que Dios empiece a hacer las cosas, a obrar y uno termina diciendo, esto fue perfecto. Exacto. Y yo te preguntaba, porque justamente eso es como a veces de esas alertas que nos da la vida o Dios y te dice, oye, te estoy mandando el camino, ¿sí o no? Y tú dices, no, yo por acá más duro y así necio, lo que sea, y sigues de ese camino. Y justamente de eso se trata este podcast, porque les queremos aportar ese testimonio tuyo para que a muchas personas que les pueda estar pasando algo, decidan, y muchas veces no hay que ni accionar, sino solo dejarse llevar. Y eso es lo que me gusta mucho porque al tú llamarlo despertar hacia la riqueza, que esa es la idea. Y es que la gente muchas veces, como fue mi caso, esperamos ese despertar. Entonces no esperes ese despertar, porque ese despertar duele, ese despertar te revuelca, ese despertar te hace reaccionar Entonces es mejor aprender de estos episodios, de estas conexiones, de decir, ok,
no debo conformarme con las cosas, realmente debo tener ese despertar y realmente ir y buscar esa riqueza y esa abundancia que precisamente no solo está en la parte económica y financiera, esa es una añadidura, pero está en la familia, en las acciones, en tu cuerpo, en tu mente, en el contexto externo. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar todas esas áreas, empiezas a vivir una riqueza y una abundancia que precisamente es lo que Dios nos ha traído, porque muchas veces la gente tiene una mala concepción de un Dios pobre o de un Dios que en la iglesia te venden que Dios es pobre. Cuando uno ve solo la creación, ves un árbol y se pudren las manzanas, se caen, o sea, hay miles de, o sea, una semilla te sigue dando un montón. Entonces, lo mismo es en cada una de las áreas de la vida. Exacto. Entonces, muchas veces le ponemos a Dios muy chiquito cuando Dios te quiere dar, pero abundantemente. Ya está la abundancia. O sea, solo tienes que despertar justamente. Exacto. Y que no sea a palos, sino porque tú quisiste. Qué bueno, oye, qué interesante. Gracias, Luis. Chévere. Oye, a ver, bueno, vamos. Fundador de Nacimos para Más, teoterapeuta familiar y terapia en reprogramación de inconsciente. Cuéntanos de esto. ¿Qué les puedes dar así un tip claro para que la gente pueda tener ese despertar? Claro, entonces cuando yo digo, yo no quiero que me vuelva a pasar de tener una familia y volver a fracasar, porque ese era mi sueño. Y entendí, tuve el despertar, empecé a estudiar terapia para precisamente tener eso. En ese proceso me voy a un taller de liderazgo en Chile y escucho por primera vez la frase "Nacimos para más". Y me hizo tanto clic porque yo pasaba como empleado 8, 10, 12 horas detrás de un computador y cuando tuve este despertar me di cuenta que yo nací para más cosas, o sea, no solo para estar en una oficina, yendo por la misma ruta, al mismo lugar, o sea, yo quería realmente ayudar a la gente, que no se divorcien, etcétera, y empecé a tener todo esto. Entonces vine a Ecuador y dije, no, nacimos para más, me gusta como marca, así que empecé a fundar como este movimiento, esta comunidad, donde nos enfocamos mucho en que las personas puedan tener un crecimiento integral, tanto a nivel de negocios como a nivel de crecimiento, la familia y demás. Entonces, tiene como varias aristas donde uno principalmente se enfoca en la parte que a todos muchas veces nos interesa y es cómo puedo generar más dinero sin dejar de perderme como persona en ese intento. Ah, ok. Oye, ¿y qué es lo que más se repite? De pronto lo que tú ves en estos movimientos también se repite a gente que nos está viendo. O sea, ¿qué es lo primero que vienen, te preguntan o que quieren hacer? La mayor parte, deme plata. Sí, la mayor cantidad de personas viene porque quiere generar más dinero. Ok. Eso es un hecho. Pero en el proceso se dan cuenta de que no se trata de generar más, sino se trata de ser mejor persona para poder abarcar y manejar las cosas, mayor cantidad de dinero. Entonces ahí es cuando empieza el verdadero proceso donde uno empieza a trabajar mente, empiezas a entender que los hábitos son importantes, que si tú tienes más energía ganas más. Entonces te das cuenta que porque si fuese por trabajo duro, los albañiles serían millonarios. Exacto. Entonces no es el trabajo duro lo que nos da riqueza o dinero. Entonces la gente viene por la zanahoria del dinero, pero realmente viene a ser transformada en varias áreas, se conecta con Dios, empieza a crecer mentalmente y ya el dinero es añadidura, que incluso ya es como que no importa porque entendió varias cosas. Entonces lo aplican en sus emprendimientos, sus negocios, en sus trabajos, destacan, ganan más y así empieza el proceso. Yo tengo una frase, no sé si es que tú vas a coincidir conmigo, seguro que sí, pero nosotros somos como una taza o como una vasija. Y cuando quieres recibir más, ya no hay cómo porque tiene un volumen definido. Pero agrandar esa vasija es el crecimiento personal y ahí es donde empieza a fluir y puedes abarcar más. Total, hay que aumentar el contexto interno, eso es totalmente cierto. Y Jesús lo decía en la Biblia, no puedes poner vino nuevo en un odre viejo porque de tal forma el odre viejo se rompe. Entonces debes poner un vino nuevo en un envase nuevo para que el vino se mantenga. Oye, qué importante, así que ya saben, ahí si tienen preguntas para Luis, pónganlo ahí, escríbanlo, porque mira, algo tal vez te está frenando y por aquí encuentras la respuesta. Oye, bueno, ahora también eres formador de alto impacto, conferencista internacional y desarrollador de equipos de alto impacto también. ¿Cómo te
ya tenías formación, ya saliste de este problema, digamos, de tu separación, de tu divorcio, empezaste a crecer. ¿Cómo caminó tu vida desde ahí en adelante? Porque ya tienes un crecimiento. Y no, te debe haber pasado lo que a mí también, que sientes tanto crecimiento que dices, no me puedo quedar con esto metido, tengo que sacar, ¿no? Y eso también es lo que nos dice la palabra, o sea, no te quedes, transmite. Total. ¿Cómo te fue con eso? Entonces ahí empecé a empezar a contar mi historia y me di cuenta de que a mis mismos amigos, cuando yo les contaba mi separación, mi ruptura, ellos me decían, oye, estoy pasando por lo mismo. Y fue como que, qué loco, y me decían, lo que me acabaste de decir me ayudó, empezando como por el mismo entorno. Entonces, como tú dices, a raíz de empezar a abrir la mente y tener un despertar, y ya no quiero quedarme atrás o volver atrás, entonces todo el tiempo estoy capacitándome, entrenándome, todo he invertido. En estos últimos 6 años he invertido más de $120,000 en educación. Wow. O sea, en educación, en cursos, mentorías personalizadas, talleres, en todo lo que me permita seguir creciendo, aplicando. Y obviamente en ese proceso me he vuelto orador también para empezar a transmitir no solo ya a personas uno a uno, sino a masas. He tenido la oportunidad de hablar ante más o menos 4,000 personas, contar microcápsulas y demás. Empecé a estudiar formación también para a través de dinámicas de alto impacto, que el aprendizaje pueda entrar como al cerebro más de la gente a través de las emociones y que tengan ese despertar a través de las dinámicas que se pueden hacer en un taller y demás. Y tú sabes muy bien eso porque yo acá he jugado también un juego que él tiene espectacular y realmente eso se trata. Uno aprende más de esa forma. De esa forma. O sea, te quería preguntar esto antes de irnos a un corte, que nos cuentes luego, que obviamente la gente o la gran mayoría de gente dice, no, ¿cómo voy a invertir en mí? Está demasiado caro. Tú me dices $120,000 y para personas puede pensar que es el valor de una casa. Mejor me compro una casa, vivo tranquilo, todo sufrido, pero tengo mi casa. Pero qué importante es invertir en uno mismo. Así que cuéntanos después de esta pequeña pausa que vamos a hacer, amigos, cómo lo ves y cómo transmites eso, ¿de acuerdo? Buenísimo, eso es bueno, así que vamos. Chévere, no se vayan. Abrir las alas, salir a volar, con Ludo Travel puedo soñar. Nuevas culturas quiero descubrir, la vida al máximo quiero vivir. Ok, continuamos, así que si te quedaste con esa intriga de saber por qué Luis ha invertido tanto dinero y tú dices, yo no invierto en mí ni 2,000, peor 1,000 o 500, entonces aquí está la respuesta de por qué hay que hacerlo. Y eso es curioso, ¿no es cierto, Luis? Porque como tú decías al principio, la plata ya viene por añadidura. Y tú empiezas a ver que necesitas y siempre hay un camino por seguir. Siempre hay otro curso por hacer. Dices, ya hice este curso, ya, pues, o sea, me gasté 1,000 y ya no necesito, mejor me pongo a trabajar. Todavía falta. ¿Cómo fue eso en ti? Cuéntanos. Súper. Todo empezó también porque yo estuve muy endeudado. Divorciarse es carísimo, no lo hagan. Entonces, en ese proceso de estar muy endeudado, de ver opciones, de entender, encontré un mentor que hay muchas veces las personas de este tipo de espacios y demás te ahorran tiempo y dinero porque precisamente nos convertimos en mentores, etcétera, de las personas. Entonces, un mentor me dijo, debes tener mentalidad de inversionista y cambiar el chip. Porque normalmente si uno siembra manzanas, uno cosecha manzanas. Si uno siembra papas, cosecha papas. No puedes cosechar otra cosa que lo que siembra. Entonces, si tú quieres dinero, debes invertir dinero. Entonces, muchas veces la gente quiere dinero, pero no quiere invertir. Es como que Claro, ganar sin hacer nada. Sí, muchas veces la gente me escribe por redes sociales y me dice, yo quiero empezar a trabajar contigo, yo quiero ganar. Le digo, perfecto, o sea, vamos a invertir. Me dicen, uy, no hay que invertir. Le digo, ¿y qué quieres gratis? O sea, no existe lo gratis. Exacto. Uno tiene que realmente valorar la energía del dinero. Cuando tú siembras, automáticamente cosechas. Y recuerdo mucho, una de las primeras formaciones que yo tuve, me fui a Colombia a formarme, a tener un entrenamiento que era un fin de semana. Ya en ese fin de semana me gasté los pasajes, estaba endeudado todavía, estaba queriendo salir de deudas, ya empezaba a ganar un poquito más, pero me habían dicho invierte en ti. Entonces dije, me fue ese curso, aprendí un montón
Y al finalizar el orador dijo, bueno, mañana lunes nos vemos con el grupo como avanzado, donde vamos a aprender las cosas estas. Y yo me quedé sonando y dije, wow, yo no estoy ahí. Yo quisiera estar ahí. Ok. Entonces, averigüé y costaba el día lunes, solo el día lunes valía $8,000. Wow. Y yo me quedé, el fin de semana yo había pagado como 1,200. ¿Ya? Pero solo el No, lunes demasiado. valía $8,000. Y yo me quedé como que... Y tenía un bichito, decía, yo tengo que estar ahí, y no tenía $8,000. Pero me acerqué al orador y le dije, disculpa, siento que quiero estar el lunes, pero no tengo los $8,000. Ok. ¿Puedo hacer algo? Y él me dijo, ok, te voy a dar un plan de pagos por haberte acercado, y me ayudó como literal y me dijo, dame tanto y arreglamos el resto. Yo, perfecto. Ese lunes estuve ahí y era increíble. Todos en la mesa ganaban $100,000 al mes, 200,000. Había unos que ganaban $1,000,000 mensuales Qué locura. y yo era el que menos ganaba. Y fue... Qué importante es cuando tú te introduces en ese tipo de contextos, porque La mente, solo ¡pum! en la conversación de darte cuenta de lo que las personas conversaban, la mente se empieza a expandir. Me empecé y dije, qué loco, o sea, esto es lo que uno tiene que hacer, esto yo no hago, o sea, esto yo no conocía. Y para mí fueron los mejores $8,000 que pude haber pagado en la vida, porque... Sin miedo ya. No, y sí, entonces ahí entendí y dije, no, o sea, uno tiene que pagar por estar acá. Y ahí empecé como a empezar a crecer, a buscar esos contextos de poder, empezar a realmente interiorizar, porque uno de los retos no solo se trata de aprender, sino inmediatamente ponerlo en práctica. Entonces, así fue como ese proceso de irme enamorando también de la formación y ya no tener miedo a invertir, porque tú sabes que cuando uno invierte empieza el retorno. Entonces, no pasó ni 3 meses que... gané $30,000 en un mes. Entonces, esos $8,000 Se pagaron fácil. se pagaron a la final. Entonces, es como que, ok, vamos a seguir invirtiendo, y eso es lo que te da muchas veces el crecimiento. Wow, qué importante. Oye, varios puntos. Primero, invertir en ti y te da el retorno, ¿no es cierto? Y la otra que tú acabas de mencionar es buscar ese nuevo entorno. O sea, si tú no hubieras dado ese paso de ir a pedirle alguna solución al orador, te perdías de estar con gente que factura miles y miles, ¿no es cierto? Y regresabas tal vez, bueno, sí, pero tu mente todavía estaba muy chica. Y hago relación a esto porque creo que eso es un punto importantísimo que nuestra audiencia lo puede poner en práctica. Si te sientes mal, tú nos has contado, estuviste con un problema, divorcios, mal económicamente, pero tomaste acción, ¿no es cierto? Y creo que eso es importante que nuestra audiencia lo haga. Busca y toma acción. Ese justamente creo que es el despertar, ¿no? Total, total. A mí me encanta una historia que está en uno de mis libros favoritos y habla de un perrito que una persona iba a comprar como verduras, etcétera, a un lugar, y el momento en que se acerca, escucha a un perro llorando. Y escucha un perro quejándose, y al dueño, al que le estaba vendiendo ese momento, le dice, oye, ¿por qué no le sacas al perro? O sea, ¿por qué no te preocupas? O sea, era pro animal. Era pro animalista el muchacho. Entonces el muchacho, el señor le dice, no te preocupes, ese es un perro vago. Y el otro ofendido le dice, ¿cómo vas a creer que ese, puedes decirles un perro? Está llorando, se está quejando. Y ahí el señor le dice, no, lo que pasa es que donde él está sentado, sobresale un clavo. Y ese clavo le está haciendo doler, pero no le está haciendo doler lo suficiente como para levantarse, sino lo suficiente solo para quejarse. Entonces, muchas veces las personas tenemos ese clavito, es de ese trabajo, esa relación tóxica. Entonces, nos pica, nos molesta, pero solo hasta quejarnos. Solo para decirle al otro, uy, no, es que este me hizo esto, no es que mi trabajo es horrible, mi trabajo, y me pongo en un rol de víctima. Pero es el clavito que no nos está pinchándolo demasiado, solo hasta quejarnos. Entonces no pasa hasta que... Y muchas veces Dios coge y me da un martillazo ese clavo para que te mueva, para que salgas de ahí. Entonces, no sé cuál sea, por ejemplo, el clavo que tengan acá nuestros amigos que nos están escuchando y viendo. Pero sí, seguramente
al escuchar esta historia detectaste que es tu trabajo, tu pareja, etcétera, listo, no esperes a que te siga molestando, no seas vago, sino empieza a salir de ahí, empieza a moverte, porque realmente esa es una de las cosas que pasa a la mayoría de personas. Oye, qué bien. Me hace acuerdo al tema de la vaca también, ¿no? Tienes tu vaca, tienes tu vaca y tienes todo fácil y no te mueves. Oye, un mentor mío también me decía, busca incomodidad. Y una de esa incomodidad, me acuerdo ahorita de lo que nos cuentas, pues me decía, tienes que ser el que menos sabe en la mesa. Y el que menos gana. Y el que menos gana. Y eso ha sido uno de los retos que me ha tocado acá, y es encontrar personas en un contexto que precisamente podamos conversar de este tipo de cosas. Por eso celebro mucho ya nuestra amistad, porque realmente ese contexto es muy importante, porque si uno se pone a ver, y tú haces el promedio de las 5 personas que te rodeas y más o menos piensas y dices, ok, ¿cuánto ganará? No es que mi tío no tiene trabajo, entonces le pones 0. No, es que, bueno, ella es asistente y le pones 1000. Y entonces, así, y le haces el promedio y es chistoso, pero el 95% de las personas que les hago este ejercicio, el promedio les coincide con lo que ganan casi al centavo. Es que es real. Y entonces... Uno debe, cuando yo estuve en esa mesa y era el que menos ganaba, yo estaba en la mesa correcta. Porque ahí es cuando el contexto, o sea, me expandió demasiado. O sea, yo dije, o sea, lo que yo gano no es nada. Claro, no y tal vez tú ya estabas como que ya estoy bien. Y yo en mi empleo ganaba $2000. Y todo el mundo me decía, sueldazo. Y uno es como que sí, sueldazo. Pero $2000 no es nada. O sea, no es nada, 10,000 no es nada, 30,000 no es nada, 100,000 no es nada. O sea, hay gente que gana millones de millones en un mes, etcétera. Entonces, ¿por qué no? Oye, y otra cosa importante, que ya nos metimos un poquito en ese tema, ¿tú crees que esa gente es difícil de llegar? Y no es así siempre. ¿Te pasó eso? O sea, tú, bueno, hiciste ese proceso, llegaste a esa mesa y te das cuenta que esa gente que gana miles y millones también es accesible. ¿No es cierto? Y uno como que tiene en la mente y dice, no, yo cómo me voy a acercar a él, he de ser transparente, pero eso es mentalidad. Total, pero algo que, por ejemplo, las personas que ganan mucho dinero, lo que sí son es cuidan el contexto. Sí, eso es decir, ya no es fácil, es asequible y ahora podemos conversar. Sin embargo, si tú no eres una persona que les puede aportar o de las cuales ellos les gustaría rodearse, simplemente no es que no son asequibles, sino que ellos cuidan su tiempo. Entonces, eso también es importante, saber cuando tú estás en ese contexto, ok, ¿qué puedo aportarles? ¿Qué puedo dar? O sea, ¿cómo sirvo también a esas personas? Porque si no, el contexto sí te permite llegar, pero Oye, es que es interesante y qué bueno que lo notas también, porque esas personas tuvieron un crecimiento porque de pronto también se juntaron con gente que estaba más arriba que ellas, pero la mente es tan maleable que si es que se juntan con personas que están abajo, su mente otra vez se puede achicar, ¿no es cierto? Entonces puede ser una de esas razones. Sí, y no sé si tú te has visto, Pablito, te recomiendo, y si no, igual a los que nos están visto, hay una serie, digamos, que se llama Undercover Billionaire, que es millonario encubierto. Sí. ¿Has visto? Que va a un sitio y que no es millonario y empieza a hacer una empresa o algo. Ajá. Me encanta mucho eso porque ahí tú tienes al millonario en una misma posición que la de muchas personas, pero basta con ver cuál es la mentalidad que él tiene y cómo sale de esa situación. Entonces, en la serie, que para que la puedan ver, se trata de que a un millonario es encubierto, o sea, le maquillan para que no sepan quién es, le dan un celular sin contactos, le dan una camioneta vieja y $100 en efectivo. Y él tiene que crear un negocio de $1 millón. Y ahí tú te das cuenta cuál es la mentalidad de los que hacen en la primera temporada, en la segunda temporada y demás, cómo ellos hacen para lograr un negocio millonario en tan cortito tiempo, trabajando precisamente aquellas cosas que para ellos son importantes. Y ahí aprendí mucho de mentalidad. Por ejemplo, la primera cosa que ellos hacen es suplir sus necesidades básicas. O sea, cuando ellos tienen la parte básica suplida, es decir, saben dónde se van a acostar, o sea, todo lo básico, el resto empieza ya, el resto no les preocupa. O sea, entonces, muchas veces la gente no valora eso. Entonces, el pobre normalmente tiende a vivir sobre sus posibilidades.
el rico vive bajo sus posibilidades. Entonces, La diferencia de mentalidad. ajá. Oye, qué importante, qué chévere. Gracias, Luis, por compartirnos de esto. Oye, aquí también inversionista y educador en Wow Academy y Networker. Esto ya es como que ya como resultado de tu crecimiento que no paras de crecer, ¿no es cierto? Sí, yo diría que es como la parte de cómo yo empecé. Entonces, yo conozco las redes de mercadeo, que es un sistema de negocios donde te rodeas de otro contexto, de gente que no compite, sino de gente que te quiere que ganes, porque si tú ganas, ellos ganan también. Entonces, es un ganar-ganar. Y ahí encuentro mentores, gente que ganaba más, etcétera. Empiezo a aprender, empiezo a hacer la profesión. Luego empiezo a adentrarme en la parte de las inversiones, mercados financieros, empiezo a estudiar, a aprender de criptomonedas, de cómo funciona Forex, bursátiles, etcétera. Y empiezo a aprender de todo eso, Pablito, y apalancarme de inteligencia artificial y demás, y me apasionó ese mundo. Entonces, esa es una fuente mía de ingresos que tengo hoy por hoy. Y aparte, pues ya hoy enseño a las personas cómo invertir, cómo adentrarse en los mercados financieros, cómo ganar. Y ya es otra cosa que hago realmente en mi vida, que más que nada es como, en forma general, impactar a la mayor cantidad de personas. Entonces, porque la parte de las inversiones viene ligada igual a lo que hemos venido conversando, y es la mentalidad. Entonces, una persona que tiene una mentalidad fuerte puede hacer inversiones, puede ganar más que una persona que tiene una mentalidad, pues, débil. Ah, qué chévere, oye, qué bueno. Ahora, cuéntanos como un contexto de todo lo que tú has hecho, ¿qué les puedes decir a las personas que de pronto están frenadas, que nos están viendo ahora y que dicen, oye, yo quisiera ser como Luis, o que tal vez te pasa, ¿no? Y te dicen, yo quiero venir a trabajar, nos contabas algo que dice, tienes que invertir. ¿Cuál sería una recomendación buena para dar ese clic a las personas? De pronto se dan cuenta de que están frenadas, que les falta el dinero, eso sí, lo tienen en su realidad, pero no dan ese salto. ¿Tendría que pasar algo así súper fuerte como a ti tu separación o no? Yo lo que les aconsejaría es sean curiosos primero, porque hoy la gente no es curiosa, creen que se la saben todas, no es que uno habla, no es que yo sé esto, es que mi primo dice esto, etcétera. Entonces sean curiosas, tienen aquí a un referente como tú, Pablito, oye, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo generas? Luis, etcétera. Entonces empiecen a preguntar, a ver, sean curiosos, y porque preguntar no cuesta nada, o sea, es como, ok, voy a analizar, voy a ver, etcétera. La segunda sería no analices mucho, porque el análisis causa parálisis. Entonces también sigue el corazón, sigue la intuición, porque muchas veces las mejores oportunidades no son aquellas que te dicen, que te están ofreciendo el todo. millón, todo, sino son como pequeños pasos, pequeñas oportunidades que uno va detectando, que se empiezan a abrir hacia grandes contextos y hacia grandes cosas. Y la tercera sería, una persona me preguntaba, Luis, si tú tuvieses $1,000, ¿qué harías? Entonces, la ecuación es muy sencilla, y es, la primera, invierte en ti, en aprender una habilidad. La segunda cosa, haz dinero con esa habilidad. Y la tercera es, haz que eso que tú estás ganando se multiplique. Y esa es la forma en la que tú puedes salir y pagar. Y generalmente, si no aplicas esta fórmula, tienes los $1,000 y te gastas en un fin de semana y te quedas endeudado. En el iPhone a cuotas. O sea, hay personas que tienen un iPhone 16 Pro y no ganan ni $1,000 mensuales. Entonces es como, no, eso no se hace. Es del cambio de mentalidad, ¿no? O sea, es del cambio de también prioridades. Sí, es que el pobre vive sobre sus posibilidades, el rico vive debajo de sus posibilidades. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así que, amigos, ya saben a poner en práctica esta ecuación que nos acaba de decir Luis, y pues vas a empezar a desarrollar. Y si quieres juntarte así, escríbenos aquí, pon tu comentario, y pues ahora nos vas a contar tú, Luis, de cómo te encuentran, porque estoy seguro que la gente quiere preguntarte algo. Bueno, yo estoy en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, como Luis Salvador Net. Luis Salvador Net. Ahí me encuentran, me pueden escribir, preguntar, ahí me dicen, vengo del podcast de Pablito, etcétera, Despertar de la Riqueza. Y pues la idea es eso, tener relaciones, las relaciones nos enriquecen a todos, y por supuesto la posibilidad de seguir creciendo y expandiendo y llevando este mensaje de crecimiento y de conciencia a muchas personas, porque el momento en el que un Ecuador, un Quito,
empiece a elevar su nivel de conciencia, las cosas van a venir mucho, mucho mejor para todos. O sea, se va a respirar un mejor ambiente. Oye, y además para ir cerrando, porque voló el tiempo y seguro vamos a tener otro episodio contigo, Luis. Muchísimas gracias por venir. No, a las órdenes. Ahí escriban que me invite otra vez. Sí, sí. No, de ley vamos a hacer. Siempre nos quedamos con ganas muy tiempo el espacio. Perdón, muy corto el espacio. Oye, si el nivel de conciencia solo sube un 20%, ¿tú sabías que puedes llegar hasta el 100% del cambio total? Total, es que el nivel de conciencia es tan importante. Tú te vas, por ejemplo, a Colombia, a un país vecino, y tú sientes el nivel vibracional de la gente. O sea, la gente ahí es más feliz, vive mejor, es más amable, etcétera. Vienes a Ecuador y encuentras más apatía, la gente calibra más bajo, etcétera. Entonces es como también el contexto general que debemos de empezar a esforzar, porque cuando uno empieza a elevar su nivel de conciencia, mucha gente me dice, ¿qué es el nivel de conciencia? Okay, es ser consciente de precisamente qué siento, qué soy, si estoy en dudas, si estoy en miedo, si etcétera, y precisamente cuando incluso uno eleva su nivel de conciencia, te enfermas menos, exacto, vives mejor. Tu frecuencia es más alta y no de la enfermedad. Exacto, y lo vimos con el COVID. La gente se moría, pero era del miedo, porque el miedo te hace vibrar súper bajo, y cuando tú vibras bajo, tus defensas están súper altas. Vino una supuesta vacuna, que hoy ya sabemos que esa vacuna no hace nada más que incluso hasta enfermarles a más personas. Entonces, pero les dijeron que con la vacuna ya no te morías. Entonces, en vez de estar en miedo, ya subió a decir, listo, ya no pasa nada. Y ahí sí salimos, ahí sí hacemos las cosas, y eso fue simplemente el cambiarte de un estado de miedo a un estado de aceptación de que ya, ok, y listo. Entonces, eso es importantísimo. Qué bueno, gracias por eso, mi querido Luis, invitado nuevamente a este espacio, otra vez para... Chévere, muchas gracias, ya sabes, las puertas abiertas. Y ya saben, amigos, pongan en práctica. Quieren preguntar algo a Luis, le dejamos también en los comentarios sus redes sociales. Y pues ya ponle ahí un me gusta, compartir. Tal vez no sea mucho para ti, ¿no es cierto? Es solo un clic y listo. Tú dices, no aporto nada. Pero ese botón me gusta. Estás haciendo muchísimo, estás aportando a todo este trabajo que hacemos, y ya sabes que queremos entregarte esas herramientas. ¿Para qué? Para que tengas ese despertar en la riqueza. Nos vemos pronto. Muchísimas Abrazos. gracias. Chao. Chao.